¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy es martes 6 de enero del año 2026. Señores, el reseteo mundial. Acuérdense que ya Estados Unidos hasta cambió la forma de política. Siglo XIX, todo era el Congreso. Acuérdense que en el siglo XIX el Congreso dominaba la guerra, presupuesto y expansión territorial. El presidente era débil comparado a lo que es hoy en día. Siglo XX, el pentagonismo. Dominaba el Pentágono, la CIA, el NSI, o sea, la National Security Agency, la economía de guerra permanente crearon el Estado de Seguridad Nacional. Así que ahora en el siglo XXI, señores, presidente, secretario de guerra y secretario de Estado. Hoy en día todo se concentra en el Ejecutivo con el control, no solamente es guerra, control informativo, financiero y tecnológico. Y el Congreso no le dicen porque filtran las cosas. Miren cómo cambia el mundo. Ahora, ¿qué países hoy en día, señores, tienen este modelo? Adivinen. China, que tiene el modelo parecido actualmente. Francia, Reino Unido, Turquía e Israel. El reseteo mundial 2026, año 1, para reescribir la historia hemisférica. Así que vimos nosotros en el fin de semana todos los acontecimientos habidos y por haber. ¿Que estremeció al mundo? Sí. ¿Que puso en vilo a muchas naciones? Sí. Ahora bien, ¿República Dominicana está preparado para estos momentos? No, que se vayan preparando, porque hay investigaciones internacionales en Europa. Vemos en las locales, solo 10.827 personas tienen licencia para conducir motocicletas y en República Dominicana hay 3.5 millones de motos registradas. Vamos a ver, a darles a ustedes los datos y las comparativas entre el Diario Libre y Listín Diario. Vemos también el Ministerio de Justicia deberá estructurarse en un año. Ustedes saben que el día de ayer hubo cambios en el tren gubernamental. Jorge Subero Isa, consultor jurídico, Antoliano Peralta, ministro de Justicia. Lo que a mí me preocupa es la ambigüedad del proyecto del Ministerio de Justicia y les voy a decir a ustedes por boquechuape, porque se pusieron a hablar de que con otros países, cómo funcionan los demás países. El modelo de aquí es ambiguo y temo a un desmadre institucional. También si da tiempo, porque las internacionales sé que todo el mundo está así. El subsidio del Estado a las EDE sobrepasaría los 106.000 millones de pesos en el 2025. Y les voy a refrescar a ustedes nuevamente el Fondo Monetario Internacional. En las internacionales, la ONU pide respeto al derecho internacional. Y les voy a decir a ustedes la misión real del Consejo de Seguridad. Y recuerden, donde falla el Consejo de Seguridad, hay refugiados. Cuando ustedes ven migraciones masivas, es porque el sistema internacional ha abandonado los derechos fundamentales de esos pueblos. Así que vamos a ver lo que dice la noticia y les diré a ustedes los fracasos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y este tema, señores, recrudece las amenazas regionales de Trump luego del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Les voy a dar un panorama hemisférico sobre la doctrina Monroe adaptada a la doctrina Monroe. Y cuando me dicen, ¿van a invadir a Groenlandia? No, Groenlandia es de Dinamarca, lo que van a es fortalecer lazos. Y les voy a decir el por qué es importante Groenlandia, en vez de Groenlandia ser muy progres y decir, bueno, ustedes tienen un punto estratégico, el Ártico, el deshielo, hay un punto de clima y estrategia geopolítica. Y Cuba, Nicaragua, Colombia, en mayo las elecciones, y República Dominicana y Haití, ya ustedes van a ver en qué línea van. Pero antes de entrar en la dinámica, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Amado Señor,
En tus manos entrego este martes y mis propósitos del nuevo año, confiando en tu guía fiel y en la obra del Espíritu Santo, agradeciendo cada bendición recibida y afirmando que servirte con todo el corazón traerá fruto eterno, mientras intercedo por mis semejantes para que sean fortalecidos y llenos de tu paz. En el santo nombre de Jesús, amén. Recuerden siempre mantenerse con nosotros en sintonía en la Cablera Nacional y en nuestras redes sociales ustedes nos pueden sintonizar por CTV RD, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, Thread y en las plataformas de streaming Firestick, Wing TVO y Roku. Así que no hay excusa. Miren, señores, en el fin de semana estuvo corriendo un boletín que yo había hablado sobre República Dominicana. En una investigación desde el 2024, la UCO investiga una trama millonaria que importaba petróleo desde Venezuela. El crudo llegaba a España a través de Dominicana y habría reportado cuantiosos beneficios a todas las redes de Aldama. Señor director, colóqueme por favor las capturas. Aldama tiene datos sobre los negocios de Zapatero en Venezuela, Dominicana y China. Y también hay un reel de una periodista que está hablando sobre las investigaciones. E incluso el día de ayer hubo un movimiento, Voz Clara, creo que en España, que sometió a Zapatero para que dé explicaciones por sus vínculos con Venezuela. ¿Lo tiene ahí, señor director? Se está descargando. Fíjense, voy a hablar del Ministerio de Justicia, República Dominicana. Hasta que no entendamos que nosotros, el mundo ha cambiado, hay una tendencia que sube del hemisferio sobre orden, mano dura, seguridad, control de migración. Ahora mismo, colóqueme el audio, por favor. Eso es de The Objective. De esos dos famosos, de los que él mismo habló, de los que se publicaron por parte de otros medios de comunicación y que recogen efectivamente, como contamos Teresa Gómez y yo esta semana, pruebas irrefutables de los pagos millonarios que habría recibido de PDVSA, de la petrolera estatal venezolana, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pues en unas fechas muy concretas en las que él precisamente conoce a Víctor de Aldama a raíz del encargo que hace Pepe Hidalgo, el dueño de la compañía de Globalia, de la matriz de Europa, para recuperar los 200 millones de dólares que tenía retenidos en Venezuela, los 185 millones de euros, que a raíz del fracaso precisamente de Zapatero y de Juan Arrizabalaga, que era entonces el director general de Globalia y que sale precipitadamente 6 meses después, se ficha a Aldama, amigo de Javier Hidalgo, del entonces CEO de la compañía. Zapatero y Aldama se conocen y establecen una relación estrecha, nos dicen. Y eso es lo que le permite a Aldama tener información privilegiada sobre los pasos que ha dado José Luis Rodríguez Zapatero, no solo en Venezuela, también en China, también en República Dominicana, y yo creo que eso es lo que va a empezar a aflorar. Colóqueme, por favor, las capturas. Donde aparezca mi imagen en boletines, recuerden que yo busco fuentes oficiales. O sea, aquí no se desinforma. Aldama tiene datos sobre los negocios de Zapatero en Venezuela, Dominicana y China. Como ustedes pueden observar. Colóquenme la otra captura. La UCO, que es la Oficina de Investigación y de Inteligencia, investiga una trama millonaria que importaba petróleo desde Venezuela. Muchas personas creen como que, como que si aquí no producimos no producimos petróleo, que cómo es eso. Les voy a explicar a ustedes, y el Ministerio de Justicia y la Procuraduría deben de estar poniéndose ya con el National Security Strategy, porque el entramado viene también con Irán. Les voy a leer a ustedes la investigación, la red de hidrocarburos, cómo era, entramado hidrocarburo dominicano. Fíjense. Dice así, porque cuando yo vi, mira qué chulo, usaron mi boletín, qué bueno, yo había hablado de eso, había advertido en el 2024
sobre eso. Dice cómo es que operaba. Se los voy a leer. El crudo llegaba a España a través de Dominicana y habría reportado cuantiosos beneficios a toda la red de Aldama. La trama de los hidrocarburos destapada por la Guardia Civil el pasado 7 de octubre del año 2024 es solo la punta del iceberg. Lo que se esconde bajo su superficie es un entramado de mucho mayor alcance que un fraude de IVA sobre el precio final, porque incluye mordidas en todas las fases de producción del combustible desde su origen. Según fuentes de la investigación consultadas por The Objective, la organización criminal en la que la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, ubica a Víctor Aldama, Coldo García y José Luis Ábalos, se centró en la importación de petróleo, principalmente desde Venezuela, permitiendo mover cantidades de dinero nunca antes vistas. Una trama millonaria, en palabras de las fuentes consultadas, y consistente es en esquivar las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea vienen imponiendo desde el 2018 al régimen de Nicolás Maduro. Según empresarios conocedores del entramado, el petróleo de Venezuela venía a España por la puerta de atrás, a través de República Dominicana como país de origen. Esto permitía refinar el crudo en Dominicana, habida cuenta de que Merey venezolano tiene un alto contenido en azufre y una alta densidad y no se puede comercializar en la Unión Europea hasta que no se adapte a los estándares de calidad comunitarios. Sin embargo, el proyecto inicial de la trama era hacer una refinería en Tenerife, motivo por el cual se celebró una reunión en el año 2022 entre Víctor Aldama y sus socios, Claudio Rivas y Coldo García, con el entonces presidente canario Ángel Víctor Torres. Un encuentro que el socio de Aldama, entrevistado por este diario, ha ratificado ante notoria una declaración jurada. Ya tenían los depósitos fiscales para almacenar el crudo, pero decayó el proyecto porque no salió la refinería. No obstante, República Dominicana no solo era el medio para refinar el petróleo, sino también la caja del entramado a través de la creación de sociedades al portador, que permitían ocultar a los accionistas de las compañías y camuflar quién estaba detrás del movimiento de miles de millones de euros. Las acciones al portador, que son muy comunes en cuentas bancarias y sociedades radicadas en paraísos fiscales, no son nominales, por lo que pueden venderse o traspasarse sin verificar quién es el propietario real. Entonces, de esta forma, Aldama y Claudio Rivas se habrían servido presuntamente de una amplia red de sociedades mercantiles que operó en casi una decena de países en el extranjero: Portugal, Luxemburgo, República Dominicana, Brasil, Colombia, Guinea Ecuatorial, Singapur y China. Precisamente como adelantó el periódico hace años atrás, al mes de ser destituido, Ábalos viajó junto a Coldo y el ginecólogo Ignacio Palomo 2 veces a Dominicana y a Guinea. Entonces, como ustedes pueden observar, esta investigación viene desde el 2022. The Objective es el medio de periodístico de investigación independiente. Bien, cuando yo veo el Ministerio de Justicia, Procuraduría, yo espero que hablen bien en inglés, vemos el acontecimiento del fin de semana, 3 de enero, que viene siendo una señal clara de lo que yo digo, lo hago. O sea, el presidente Trump ha demostrado que lo que él dice, lo hace, y nadie lo ha podido entender. Veo aquí, el Ministerio de Justicia deberá estructurarse en 1 año. Con esta creación se mantiene en 23 los ministerios del Gabinete Central. Cuando se promulgue la ley que crea el Ministerio de Justicia, se sumará a la cartera estatal una nueva institución que fungirá como el órgano encargado de planificar, dirigir, coordinar y ejecutar las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes del Poder Ejecutivo en materia de justicia. Tras 3 años de planeación, diálogos y consultas, 2 años de labores legislativas, yo no escuché a nadie hablando de eso. La FINJU sabía sobre el Ministerio de Justicia, participación ciudadana. Se consultó a Project Justice de Naciones Unidas. Hubo acompañamiento extranjero, porque esto es un copy-paste mal montado de Chile. Cuando yo leí el proyecto de ley y el proceso de transiciones aquí, vamos a tener un desmadre jurídico, porque el proyecto de ley de por sí es muy ambiguo.
Déjenme mandarle el link, el enlace, para que ustedes vean que esta niña hizo aquí su tarea de evaluar el proyecto de ley, porque el internet está como un poquito lento. Fíjense, República Dominicana está bailando en muchos escenarios internacionales. Yo no veo a la Procuradora General de la República, ni veo al canciller solicitando información o colocando a las misiones diplomáticas que me le den seguimiento a todos esos casos internacionales donde bailamos, en la orquesta, en el frente de orquesta y no de coro, sino que tocamos también ahí. No sé si la güira o el tambor. Entonces, cuando hablamos de la Constitución y los ministerios, el artículo 169 de la Constitución de la República Dominicana dice que el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública. En el párrafo 2 de ese mismo artículo, el sistema penitenciario puede estar bajo la dirección del Ministerio Público u otro organismo que al efecto se constituya. Es decir, la Constitución permite sacar las cárceles de la Procuraduría General de la República sin necesidad de la reforma constitucional. El artículo 170, el Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. El artículo 171 y 172, el Procurador General de la República dirige el Ministerio Público y es designado por el presidente. El Ministerio Público está integrado por el Procurador General y el resto de los representantes definidos por la ley. Bien, la política criminal del Estado, en pocas palabras, la maneja el Ministerio Público. La gestión de las cárceles la puede manejar el Ministerio de Justicia. El jefe del Ministerio Público sigue siendo el Procurador General. Perfecto. Ahora bien, ¿qué dice realmente el proyecto de ley del Ministerio de Justicia? El anteproyecto elaborado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo se define como órgano de planificación, coordinación, dirección y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes del Poder Ejecutivo para colaboración funcional administrativa del sistema de justicia, la representación judicial y extrajudicial del Estado, la coordinación del Sistema Nacional de los Derechos Humanos y del sistema penitenciario y correccional. Expresamente, dice que los órganos del sistema de justicia es el Poder Judicial, Ministerio Público, etc., y mantiene su independencia. El Ministerio de Justicia solo da colaboración funcional y administrativa. Dentro de sus atribuciones se le incluyen representación y defensa del Estado en tribunales y arbitrajes, que se vayan preparando hablando en inglés. Coordinación del sistema penitenciario y de las políticas penitenciarias. Coordinación del Sistema Nacional de los Derechos Humanos. Administración de asuntos registrales y servicios de la ciudadanía. Además, el Ministerio de Justicia es nombrado por el presidente y responde políticamente al Poder Ejecutivo. El propio Poder Ejecutivo, cuando depositó el proyecto de ley en el 2023, vendió la idea como el mecanismo para reordenar las funciones administrativas asignadas hoy en día a la Procuraduría, no para quitarle la política criminal ni la persecución penal. Vemos, señores, que nombraron ayer ministro de Justicia, Antoliano Peralta, que tiene como reto de formar en un año ese ministerio, por decreto. Bien. Ahora, ¿dónde es que se tuerce el rabito, la puerquita, la narrativa de ese artículo? De congestionar el Ministerio Público como justificación única. El informe disidente del diputado de la Fuerza del Pueblo advierte incertidumbre institucional, posibles conflictos de competencia y reestructuración innecesaria de personal y procedimientos, y cuestiona que no se ha aprobado que el Ministerio Público esté siendo disfuncional como para reordenar toda la arquitectura institucional. En el Diario Libre se lo menciona, pero lo trivializa frente al discurso oficial. En todos los países hay algo parecido. Entonces, por boca chuape mencionan un par de países, que yo le voy a dar las comparativas de esos países. Aquí el problema no es técnico, es más bien político. Como ustedes pueden observar, quieren como suavizar la narrativa de que va a descongestionar la Procuraduría General del Ministerio Público, sí, para justificar la reconfiguración profunda. Que será un órgano de planificación, dirección, coordinación. Miren, ustedes saben que esta frase es muy peligrosa. Cuando me hablan a mí, órgano de planificación, dirección y coordinación y ejecución del sistema de justicia, demasiado ambiguo y demasiado amplio.
¿Por qué es peligrosa? Conceptualmente, porque puede tener un problema de doble función del Ministerio Público. Por eso hay que ser muy puntual a la hora de hablar de reformas y definir bien cada oración y palabra para que no sea subjetivo y a la libre interpretación. Entonces, el propio anteproyecto de por sí hay que darle seguimiento porque habla de colaboración funcional y administrativa del sistema de justicia, no de dirigir el sistema. Ahora bien, esto me simplifica los conceptos y alimenta la percepción de que el Ejecutivo se va a adueñar del sistema de justicia. Así de sencillo. Que todos los países existen algo equivalente. Miren, más falso que una Barbie, como suena, el Ministerio de Justicia en varios países, les voy a mencionar a ustedes las diferencias. Por ejemplo, aquí quisieron mencionar Chile, Colombia, Argentina, Uruguay. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Justicia en comparación? Miren, les voy a decir lo que tiene este proyecto en República Dominicana en comparación con los boquechuapes de los países que mencionaron ahí. República Dominicana, en la situación proyectada es órgano del Ejecutivo que coordina el sistema penitenciario, representa del Estado de los Derechos Humanos, asuntos registrales y colaboración administrativa con el sistema de justicia. Me dicen que está bajo el volumen, señor director, del YouTube. ¿El señor director? Me dice que se suena un poquito bajo. Colombia. El Ministerio de Justicia de Colombia y de Derecho formula y coordina políticas de justicia, droga, acceso a la justicia y asuntos penitenciarios. Chile. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Administra sistema penitenciario, política de derechos humanos, registro de coordinación legislativa. Argentina. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Políticas penitenciarias, reformas legales, relación con el Poder Judicial y políticas de derechos humanos. Como ustedes pueden ver, lo puntual de estos países, y nosotros tenemos demasiadas funciones. España, Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes, Política Legislativa, Medios Materiales de la Justicia y Registro. México, aunque no existe el Ministerio de Justicia como tal, existe la Secretaría de la Gobernación, SEGOP, y otras secretarías que integran el Gabinete de Seguridad y Justicia. Entonces, aunque se está copiando este modelo híbrido de Ministerio de Justicia en el Ejecutivo, más Fiscalía, más Ministerio Público Autónomo, con las cárceles bajo el Ejecutivo, señores, por el amor de Dios, háganme el favor. El desmadre institucional es que utilicen el Ministerio de Justicia para temas políticos. Vamos a ser honestos todos. Que el Ejecutivo meta mano en la política criminal. Así que como la letra de la Constitución mantiene al Ministerio Público como dueño de la política criminal, el anteproyecto formalmente habla de colaboración administrativa. Así que especifíquenme en qué colaboración administrativa ustedes van a estar. Otro desmadre que vendría con esta ley en la práctica, ¿quién va a controlar el presupuesto? ¿El Ministerio Público tendrá su propio presupuesto o el Ministerio de Justicia? Porque si controla el presupuesto del Ministerio Público, podrá interferir en las prioridades de persecución vía coordinación políticas del Ministerio de Justicia. Entonces, usar el Ministerio de Justicia como canal de presión política para los fiscales. También se puede utilizar eso. El riesgo de un caos operativo en esa transición. Por eso es bueno leer, página a la izquierda, página a la derecha, existe el derecho comparado, lo que tenía que hacer todos estos leguleyos, todos estos abogados. Hay uno que le fascina estar siempre en X y siempre le gusta estar hablando en los medios de comunicación. ¿Y por qué no me hablen de eso? Otro tema también, que va a haber otro desmadre, el MAP. Reasignar personal, bienes, presupuesto de cárceles, registro de asistencia a víctimas, coordinar con el MAC el presupuesto y bienes nacionales. Con la calidad y el promedio del Estado, el riesgo real es duplicidad de estructura, tierra de nadie en responsabilidades, fugas de información y de recursos. Entonces, señores, el Ministerio de Justicia, sentarse con el MAP,
especificarme bien a qué le van a llamar colaboración administrativa, cooperación administrativa. Por eso es que es muy bueno, cuando yo vi esto, mira qué lindo esos decretos. Tenemos un año, hay investigaciones internacionales y República Dominicana no está adaptando ni en la parte comercial, ni en la parte de justicia, ni en la parte de seguridad, The National Security Strategy 2025, que ese va a ser el nuevo orden para todos los países y más que ahora América Latina experimenta cíclicamente ahora es la derecha o pensamientos conservadores alineados hacia los Estados Unidos, hemisférico. Doctrina Monroe, doctrina Monroe. Así que vámonos para una pausa comercial, que de regreso con más informaciones. Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale crecer conmigo, ahí está. No. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Bueno, me gradué de florista a los 7 años. Sí, las flores me encantan realmente porque las flores le dan como un toque tan especial a todo. Si había una boda en esos tiempos, me decían, Raidelin, ven para que me ayude a hacer flores. Y yo lo veía como algo, pero cuando fui creciendo, que fui preparándome, pues yo dije, Dios mío, me gustaría tener un salón de eventos donde yo pueda darle todo a la gente. Cuando me dicen de la tasa de Promipyme, para mí fue algo sorprendente, porque realmente era la tasa más accesible, podríamos decir, que nos podía ayudar porque era una tasa bien bajita. Y al decirnos que era una cuota fija, que no iba a variar, pues realmente nos brindó confianza. Y mientras pasaron los tiempos, que vimos que era así, más confianza. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres.
eso aquí en Noticias CTV y más. Así que, señores, vamos a darle seguimiento a ese Ministerio de Justicia, porque el anteproyecto recentraliza al Poder Ejecutivo en funciones en que la democracia funcional se puede mantener fragmentada. Y más en este escenario totalmente reescrito, nuevo y atípico. Seguimos. Miren, la reforma fiscal. ¿Irá la reforma fiscal integral? Hay cosas que se pueden aplicar de manera administrativa, como también hay cosas que se requiere reforma. Ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional emitió su informe final en noviembre del 2025, que el Banco Central iba a publicar. Yo estuve muy atenta a los portales del Banco Central, estuve muy atenta al Ministerio de Hacienda, estuve muy atenta a la Dirección General de Impuestos Internos, demasiado atenta, y yo no vi el informe. No, yo nada más veía artículos que el Fondo Monetario dice que la economía de la República Dominicana estaba en crecimiento, y yo con el informe en la mano así. ¿Y en dónde dice eso? Muchos vocingleros que pues, el Fondo Monetario Internacional reconoce que estamos subiendo. Y yo, ¿y qué informe fue que ustedes leyeron? Dice así, señores. El subsidio del Estado a las EDE sobrepasaría los 106.000 millones de pesos en el 2025. Entonces, si no se ha mejorado ese sector, ¿por qué seguimos con las mismas personas en la administración? Significa de que tienen tanto ahí, no se ha recaudado nada y al contrario, las pérdidas suben. Dice, la cifra ya superó el monto destinado para ese fin en el 2024. Hasta el 26 de diciembre se habían gastado 105.000 millones de pesos. El Estado Dominicano se desprendió de casi 106.000 millones de pesos durante el 2025 para destinarlos a pago de subsidios eléctricos, una cifra que superó con creces lo presupuestado para el periodo y lo gastado para ese propósito en el 2024. Las cifras preliminares comprendidas desde el 1 de enero y el 26 de diciembre del año pasado reflejan que el gobierno destinó 105.849.000 millones de pesos para el citado fin, monto que representa el 98.7% de los 107.000 millones de pesos presupuestados. Cada semana del año que acaba de concluir, el Estado tuvo que transferir a las empresas distribuidoras de electricidad EDES un promedio de 2.000 millones de pesos para cubrir su déficit financiero. El presupuesto general del Estado Dominicano para el 2025, las autoridades estimaron 84.000 millones, casi 85.000 millones de pesos para el subsidio eléctrico. Entonces, mientras tanto, el presidente de la República, 35 páginas de pensiones solidarias de 75.000 a 100.000 pesos, cuando hay personas que hay que reajustarle las pensiones porque las pensiones se la cortaron, personas que le corresponden las pensiones por derechos adquiridos de 40, 30, 35 años trabajando en el Estado, y le dan 60 y va de robo. Y si solicita ajuste, no hay cuarto. Pero para los compañeritos, miren, déjenme la foto. Yo estoy loca de que me auditen la Superintendencia de Pensiones y los programas de asistencia. Es loquita. Pero por el peso que va el hemisferio, las auditorías van a caer por peso propio. Ay, cuando empiecen las investigaciones. Entonces, señores, cuando yo veo todo ese dinero dirigido a un sector ya perdido, que no se puede rescatar, que ni mandándolo en programas de rehabilitación, el Fondo Monetario Internacional está dando la razón de que el hoyo negro fiscal es el sector eléctrico. Y si el gobierno sabe exactamente qué hay que hacer, porque lo detalla en el Fondo Monetario Internacional, yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué está pasando? Ah, pero que no, que el coste político, los amiguitos que me financian a mí mi campaña, miedo a subir tarifas, tolerancia a pérdidas y captura por intereses. Entonces, cada vez que yo vea un artículo de periódico
que me hablen en primera plana, tanto digital como en prensa local, o sea, prensa física, les voy a estrujar el Fondo Monetario Internacional. A mí me dicen que el Fondo Monetario Internacional no funciona. Pregúntenle a Argentina con Milei, que está subiendo, que es un ejemplo. Y si Argentina sobrepasa como está proyectado, prepárense para una política libertaria, una política económica libertaria, que sería la primera vez en el hemisferio. Entonces, el sector eléctrico tiene, según el Fondo Monetario Internacional, una ineficiencia de larga data con los mismos actores, porque ni siquiera se reciclan. Son los mismos actores. Provocan apagones frecuentes, grandes pérdidas de distribución y tarifas por debajo del costo. Todo eso frena el crecimiento y daña la sostenibilidad fiscal. El déficit del sector eléctrico tiene como un promedio de 1.5% del Producto Interno Bruto del 2022 al 2024. Enorme para un país que apenas recauda un 14% del PIB en impuestos. Entonces, en el 2023, el déficit de las distribuidoras estatales, las EDE, fue de 1.3% del PIB. Desglosado así, el 0.7% del PIB subsidio al consumidor por tarifas reguladas por debajo del costo, 0.4% del PIB pérdida no técnica, robo, fraude, conexiones ilegales, el 0.1% del PIB pérdida técnicas por infraestructuras viejas. O sea que aparte de que le pagamos a aquellos que roban por fraude, también pagamos porque no restauran ni rehabilitan las redes de transmisión y distribución eléctrica de energía. Entonces, el Fondo Monetario Internacional explica que estas distorsiones limitan recursos para invertir tanto en el sector como en otras prioridades públicas. Hablar de reforma, lo que yo temo es que la reforma la van a aplicar de manera administrativa, no la van a meter suavecito dentro de la ley normal, impuestico aquí que pasa como desapercibido, miren, por cada transacción bancaria, todo esto cuarto. Entonces, el pacto eléctrico, ¿qué pasó con el pacto eléctrico? El pacto de saliva va, saliva viene. Sí, lo que fue como un ducto eléctrico de tanta energía gastada. La subida de las tarifas eléctricas 25% entre octubre de 2021 y junio del 2022. Aumento de renovables no convencionales en la matriz. Entonces, díganme, ahí está el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario tiene a disposición técnicos que le dan seguimiento y gentes del Banco Mundial y del BID que también puede darle seguimiento a las políticas implementadas para la reforma fiscal integral. O mejor dicho, una reforma fiscal recaudadora, pero recaudadora para Confotur, recaudadora para quitar esos subsidios del sector eléctrico, para auditar los programas sociales y gabinetes sociales, para auditar el 4% de la educación, porque caramba, tenemos un 4% de la educación y todavía hay profesores que escriben belleza con B corta, Y y S. Estudiantes que te escriben vida con B larga. Y a veces ni saben escribir. Sí, que tienen problemas de caligrafía. Así que vamos a darle seguimiento con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario está diciendo formalmente que seguir con las tarifas bajas, pérdidas altas y subsidios generalizados es una bomba fiscal y un freno a la inversión. Cuando a mí me hablan que República Dominicana ha incrementado la inversión extranjera, no, el Fondo Monetario, el BID y la CEPAL dice que no. Que 11 millones de turistas, eso se veía proyectado, pero ya se ha normalizado. Se lo expliqué a ustedes el año pasado. Vamos a esperar este primer trimestre, que es donde salen todos los índices del World Economic Forum, Transparencia Internacional, Amnistía Internacional, CEPAL, Global Risk, Peace World, Project Justice. Vamos a ver cómo queda República Dominicana en este nuevo escenario. Así que vámonos para una pausa comercial, que de regreso voy a hablar de las internacionales.
Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. Soy de aquí, oriunda de San Francisco de Macorís, graduada de Administración de Empresas y ahora actualmente emprendiendo este proyecto. Hemos tenido ángeles que nos han apoyado y dentro de esos está PromiPyme. Yo fui para terminar un préstamo y me ofrecieron otro. Entonces yo dije, bueno, señor, vamos a aprovechar la oportunidad para seguir creciendo. Y se siente tan bonito que la gente aprecie lo que uno hace con sacrificio, con mucho amor. Yo quiero dejarle a mis hijos algo de que ellos se sientan orgullosos. Y no necesariamente para que ellos lo continúen, porque cada quien tiene sus propios sueños, sus propias metas, sino para que ellos aprendan a que las cosas se consiguen con sacrificio. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigos de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao. Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. De regreso aquí en Noticias y TV Más. Señor director, ¿pudo descargar las imágenes de las cumbres que hoy en día, ya para el 2026, tenemos que estar analizando desde ahora enero, puesto que ya viene otro nuevo orden mundial, el famoso orden mundial? Tenemos ahora en enero el Foro Económico Mundial que abre el año con Trump como figura central. Aquí más bien van a hacer más énfasis en el crecimiento, en la reindustrialización, energía y poder económico. ¿Lo tiene ahí, señor director? Para que mis usuarios vean. Vemos la cumbre en febrero, que es la Conferencia de Seguridad de Múnich.
Aquí, Ucrania, el gasto militar y el rol de los Estados Unidos en Europa dominarán la agenda. La relación transatlántica vuelve a ponerse a prueba. Marzo, conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Llega debilitada por aranceles, bilateralismo y pérdida de relevancia del sistema multilateral. Aún así, sigue siendo un termómetro clave hacia dónde va el comercio global. Cumbre del G7. Será la última de Macron como presidente francés. China, Rusia, aranceles estadounidenses, minerales críticos y tecnología emergente como la inteligencia artificial marcarán la discusión junto a los desacuerdos persistentes entre Washington y sus aliados. La cumbre de la OTAN en julio. Ucrania seguirá siendo prioridad. También el nuevo objetivo del gasto de defensa del 5% del PIB. Es probable que Estados Unidos presione para que Europa asuma más responsabilidad sobre su propia seguridad. Septiembre, la Asamblea General de la ONU. La ONU llega atravesada por 3 tensiones: reforma del sistema, la sucesión de Guterres y el recorte del financiamiento estadounidense. Trump vuelve a incomodar desde adentro. Dentro del mismo de septiembre tenemos la cumbre de ASEAN, que Filipinas para como anfitrión, con 3 ejes: seguridad, prosperidad y empoderamiento social. Sudeste asiático aparece como espacio cada vez más disputado entre las potencias externas. Vemos en diciembre la cumbre de los G20, que Estados Unidos ejerce la presidencia y redefine el foro. Sudáfrica queda fuera, Polonia entra, el foco entra en energía, desregulación, cadenas de suministros y nuevas tecnologías, y será en Miami. Entonces, señores, cuando yo veo, señor director, logró descargar los videos de Trump sobre Cuba, Trump, lo que dijo Marco Rubio con respecto hacia América Latina y el petróleo de Venezuela. Sí, ¿por qué? Señores, miren, el Consejo de Seguridad. Ustedes saben que ya hace referencia, voy a hablar sobre la falla del Consejo de Seguridad. El día de ayer hubo una reunión en el Consejo de Seguridad hablando sobre el tema de Maduro. Entonces, yo me acuerdo que el convenio del Consejo de Seguridad tiene y formula y le especifica a ellos su rol. Pero me puse a analizar, antes de empezar ese video, me puse a analizar dónde ha perdido el Consejo de Seguridad sus roles importantes. Ustedes saben que ese es el órgano responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A diferencia que la Asamblea General, que sus decisiones no son vinculantes a la Asamblea General. Bájeme la foto, el video. Las soluciones y los votos son vinculantes, ejecutables y sancionables. El convenio del Consejo de Seguridad, la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 24, dice que confía la responsabilidad primordial de la paz y la seguridad. Artículo 25, los estados deben cumplir sus decisiones. En el capítulo 6 y capítulo 7, ellos tienen que buscar soluciones pacíficas de controversia, acciones coercitivas y sanciones de uso de la fuerza. Artículo 51, derecho a la legítima defensa. Cuando vemos todo esto, el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, 5 permanentes con veto, que es Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, 10 no permanentes que son elegidos por 2 años. Bien, las funciones concretas del Consejo de Seguridad es prevenir y resolver conflictos, investiga situaciones que amenacen la paz, ordena el alto al fuego, despliega operaciones de paz, mediaciones de negociaciones, determinar amenazas a la paz, artículo 39, ejemplos: guerras, terrorismos, golpe de estados violentos, limpieza étnica, proliferación nuclear. Adoptar medidas bajo el capítulo 17 de la Carta, sanciones económicas, financieras, de viajes, embargos de armas. Autorizar el uso de la fuerza cuando la paz está gravemente amenazada y no haya alternativa, en el caso de Kuwait. Ahora bien, yo hice un ejercicio del Consejo de Seguridad porque realmente su deber es prevenir guerras, detener violaciones masivas de derechos humanos, proteger poblaciones civiles y garantizar estabilidad. También autorizar sanciones o uso de la fuerza cuando un régimen se convierte en una amenaza real contra su propio pueblo o contra otros. Sus decisiones son vinculantes, es un deber, no queda en palabras.
Ahora bien, en el Consejo de Seguridad, cuando yo estaba viendo streaming y pasaban por televisión, yo me preguntaba, ¿y quién velaba por los derechos fundamentales de esas millones de personas que huyeron de dictaduras y regímenes y de guerras con colapso humanitario, arriesgando sus vidas en selvas, desiertos, caravanas, balsas? Algunos llegaron y otros no. ¿Dónde estaba el Consejo de Seguridad ahí? Cuando hay refugiados, yo hice ese ejercicio, empecé a estudiar los conflictos. Cuando hay refugiados es porque hay una falla del sistema internacional, porque el Consejo de Seguridad lo que está es enfocado en los intereses. Aquí no, aquí sí, aquí no. Vemos el caso de Siria, 14 millones de desplazados y refugiados. Vemos el caso de Ruanda, 1994, más de 800.000 asesinados en 100 días. Vemos el caso de Bosnia y Herzegovina, donde aquí la zona segura de la ONU, 8.000 hombres y niños fueron ejecutados. Vemos Venezuela, que millones han huido. Según tengo entendido, la cifra es más de 8 millones a 9 millones de personas que han huido de su país. ¿Quiénes eran las voces? Cuando yo veo Myanmar, Afganistán, ¿dónde está la fractura del Consejo de Seguridad? Cuando hay intereses, China, Rusia bloquea, bloquea sanciones, bloquea intervenciones, detienen investigaciones y lo que hacen es un vacío de contenido, una seguridad colectiva de vacío y contenido. Bien, perfecto. Ahora, lo que más incomoda es que ese mismo órgano, ¿qué había hecho ese mismo órgano cuando estaban las denuncias de Venezuela ante la ONU y la OEA? Porque aquí también tiene que estar la OEA. Hice una tabla de las denuncias que se hacía al Consejo de Seguridad sobre las violaciones desde el 2017, que viene siendo informe de la ONU sobre represión y protesta. Ahí entró ACNUR y ONU, donde se caracterizaba por el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y violencias estatales. 2019, resolución 4225 de la misión independiente de la ONU con los derechos humanos, donde hubo una misión que se creó para investigar las violaciones desde el 2014. 2020, la resolución 4520, Consejo de Seguridad y Consejo de los Derechos Humanos, donde condenaba la represión y la renovación de misión. 2022, resolución 5129, eso fue ante el Consejo. Nueva renovación de exigencias de liberaciones de presos políticos. 2023, informe sobre migrantes venezolanos. Ahí está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la OEA, donde reconoce la crisis migratoria y los derechos asociados. 2024, informe de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahí también hablamos de las elecciones, donde se documenta las violaciones en los procesos electorales. 2025, reporte de ONU sobre represión postelectoral. ONU, el Consejo y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahí la documentación de muertes y miles de detenciones. Y vemos también el 2018 hasta el presente la denuncia ante la Corte Penal Internacional, donde hay una solicitud de investigación por crímenes contra la humanidad, lesa humanidad. Cuando hablamos de este cronograma, yo digo, oh, pero ¿de quiénes son los derechos que se van a hablar? ¿Quién va a hablar o va a ser la voz de los derechos de esos millones de migrantes que arriesgaron su vida? Algunos llegaron y otros no. Hay Consejo de Seguridad, hay Cancillería, hay que saber tener lenguaje, hay que saber conocer los convenios al dedillo y hacer una tabla en donde ha fallado las políticas del Consejo de la Seguridad de la ONU, también la OEA. Porque les digo algo, si en una posición hemisférica el bloque que es competente para tocar este tema puntual es la Organización de los Estados Americanos, porque es hemisférica. Pero hemos visto que hay un reseteo en toda la política hemisférica mundial. Cuando yo veo, ahora sí, señor director, páseme los videos de Donald Trump con respecto a Cuba, Donald Trump creo que con y Groenlandia. Póngale audio.
President Donald Trump appeared to suggest that the U.S. could intervene in the self-governing Danish territory of Greenland. Well, I don't want to talk about Greenland. Let's talk about Venezuela, Russia, Ukraine, and we'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. The Prime Minister of Denmark responded on Instagram after Trump suggested the U.S. had national security interests. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Trump has repeatedly stated that he wants to annex Greenland. Bueno, como ustedes pueden observar, colóqueme también lo que dice Marco Rubio con respecto a Venezuela y el petróleo. Ah, ponlo también el otro. That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot. What needs to happen for any of this to change, for our relations with Venezuela to change and our whole approach to it to change, the things we have talked about are the ones I've highlighted already. You can't flood this country with gang members. You can't flood this country with drugs that are coming out of Colombia through Venezuela with the cooperation of elements of your security forces. You can't turn Venezuela into the operating hub for Iran, for Russia, for Hezbollah, for China, for the Cuban intelligence agents that control that country. That cannot continue. Those things cannot continue to be in place. You cannot continue to have the largest oil reserves, in the world under the control of adversaries of the United States, not benefiting the people of Venezuela and stolen by a handful of oligarchs around the world, including inside of Venezuela, but not benefiting the people of that country. We've seen how our adversaries all over the world are exploiting and extracting resources from Africa, from every other country. They're not going to do it in the Western Hemisphere. Yeah. They are not. That is not going to happen under President Trump. Bájeme la foto. El mensaje que quiere dar Trump es triple, que no todo es sobre Venezuela, señores. El hemisferio occidental es la zona hemisférica de seguridad regional y nacional. Por eso que cualquier régimen hostil, plataforma criminal o influencia externa será enfrentado. Y si los estados que no cooperen, vemos consecuencias. Dígase los estados americanos, estados insulares. Narcotráfico, protección de ciudadanos americanos, lucha antiterrorista, regímenes ilegítimos, presencia de Rusia, China, Irán y Cuba en la región. Señores, estamos ahora en un orden hemisférico bajo la tutela estadounidense y ellos quieren hacer el bloque para no tener la influencia extrahemisférica, puesto que estamos frente a un escenario que se maneja en el National Security Strategy. Cuando yo veo ¿qué es lo que significa para Estados Unidos, Haití, República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Bolivia? Sí son importantes porque son plataformas y estructuras que pueden, si hay inestabilidad, afecta directamente a Estados Unidos. Ahora bien, Groenlandia. ¿Por qué Groenlandia es realmente vital? La posición militar. Cubre el Atlántico Norte y el Ártico, controla rutas aéreas y marítimas polares, es escudo estratégico frente a Rusia. Además también, señores, tenemos que se está abriendo el deshielo, abre nuevas rutas comerciales, contiene recursos energéticos críticos. Entonces, de Groenlandia, lo que se requiere ahí es tierras raras, uranios, minerales críticos, exactamente lo que busca Estados Unidos trabajar con Groenlandia y Dinamarca. No es que van a invadir y que se la van a llevar por 20 días. Ahí prácticamente lo que pueden hacer es fortalecer un acuerdo bilateral de seguridad y cooperación y de inteligencia. Sin embargo, en la política interna americana, lo que podemos ver es que, señores, el gobierno dominicano, léanse el NSS 2025, el National Security Strategy, porque está basado en la defensa hemisférica, orden basado en el poder, ruptura con tolerancia a estados fallidos, lucha frontal contra economías y criminales, neutralizar influencia China, Rusia e Irán, control de rutas estratégicas y seguridad tecnológica y energética. Así que, señores, hay que ver las cosas bien y dejen de estar viendo tantos análisis que nos vamos a saturar, que es puntual. Primera vez que una persona habla claro
y les digo a ustedes que vayan a ese informe. Así que hoy es martes, que tengan excelente jornada y nos vemos como siempre mañana a las 7 por Noticias y TV y más.